Lección 4. Hola, hola mis hermanos, mil bendiciones en Cristo para todos ustedes. Les habla su hermana Evelyn Dimián. Como siempre les digo, es un honor compartir la lectura de la lección de la escuela sabática con ustedes. Dios me los cuide y guarde siempre. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu compañía constante. Ahora que nos disponemos a escuchar el mensaje de tu palabra, pedimos tu bendición y tu guía. Queremos aprender de ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El diluvio. Para memorizar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. El verbo vio. Recuerda al lector cada paso de la creación inicial de Dios, pero lo que Dios ve ahora, en lugar de Tov, bueno, es Ra, mal. Génesis 6:5. Es como si Dios se hubiera arrepentido de haber creado el mundo, ahora lleno de mal. Y con todo, el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación. La palabra hebrea para arrepentirse, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé, Noah, que significa alivio. Por lo tanto, la respuesta de Dios a esta maldad tiene dos caras. Contiene la amenaza de justicia que lleva a la destrucción de algunos y aún así, su respuesta promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Esta doble voz ya se escuchó con Caín y Abel, Set, y se repitió mediante el contraste entre los dos linajes, el de Set, los hijos de Dios, y el de Caín, los hijos de los hombres. Ahora la volvemos a escuchar cuando Dios distingue entre Noé y el resto de la humanidad. Domingo 17 de abril. Preparación para el diluvio. Génesis 6, 13 al 15. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. ¿Qué lección podemos aprender de este asombroso relato de la historia humana en sus comienzos? Al igual que Daniel, Noé es un profeta que predice el fin del mundo. La palabra hebrea para arca, teba, es el mismo término egipcio que se utilizó para el arca en la que escondieron al bebé Moisés, quien así fue preservado para salvar a Israel de Egipto. Éxodo 2:3. Además, en la estructura general del arca, algunos han visto paralelismos con el arca del tabernáculo. Así como el arca del diluvio permitió la supervivencia de la humanidad, el arca del pacto, una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, señala la obra de salvación de Dios para su pueblo. La frase "y lo hizo así Noé", hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Concluye la sección preparatoria, el verbo asá, hizo, refiriéndose a la acción de Noé. Responde el verbo asá, hacer, en el mandato de Dios, que inicia la sección. Y se repite 5 veces. Este eco entre el mandato de Dios y la respuesta de Noé sugiere la obediencia absoluta del patriarca a lo que Dios le había dicho que hiciera. Asá, además, es interesante que esta frase también se utilice en el contexto de la construcción del Arca del Pacto. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción.
La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Patriarcas y Profetas, página 81. Una vez más, el paralelismo entre las dos arcas reafirma su función redentora en común. Por consiguiente, la obediencia de Noé se describe como parte del plan de salvación de Dios. Noé se salvó simplemente porque tuvo la fe para hacer lo que Dios le ordenó. Hebreos 11:7. Fue uno de los primeros ejemplos de una fe que se manifiesta en la obediencia, el único tipo de fe que cuenta. En resumen, aunque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, fue en respuesta a esta gracia que ya había recibido, que Noé actuó en forma fiel y obediente a los mandamientos de Dios. ¿No es así como debería ser con todos nosotros? Leamos 2 de Pedro 2:5 al 9. ¿Por qué solo se salvó la familia de Noé? ¿Qué lección podemos aprender de la historia de Noé con respecto a nuestra función de advertir al mundo sobre el juicio venidero? 2 de Pedro 2:5 al 9 nos dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lunes 18 de abril. El suceso del diluvio. El verbo asá, hacer, que alude a las acciones de Noé, también es una palabra clave en el relato de la creación del Génesis. Génesis 1, 7, 16, 25, 31 y Génesis 2, 2. Los actos de obediencia de Noé son como los actos de creación de Dios. Lo que podemos deducir de este nexo es que el diluvio no es solo cuestión de que Dios castigue a la humanidad, sino también de que Dios nos salve. Leamos Génesis 7. ¿Por qué la descripción del diluvio nos recuerda el relato de la creación? ¿Qué lecciones podemos aprender de los paralelismos entre los dos acontecimientos? Una lectura atenta del texto que abarca el diluvio revela el uso de muchas palabras y expresiones comunes con la historia de la creación. 7. Génesis 7, 2, 3, 4 y 10. Comparar con Génesis 2, 1 al 3. Macho y hembra. Génesis 7, 2, 3, 9 y 16. Comparar con Génesis 1, 27. Según sus especies. Génesis 7, 14. Comparar con Génesis 1, 11, 12, 21, 24 y 25. Bestias, aves, reptiles. Génesis 7, 8, 14, 21 y 23. Comparar con Génesis 1, 24 y 25. Y aliento de espíritu de vida, Génesis 7, 15, 22. Comparar con Génesis 2, 7. Por ende, la historia del diluvio se lee algo así como la historia de la creación. Estos ecos de los relatos de la creación ayudan a revelar que el Dios que crea es el mismo Dios que destruye. Deuteronomios 32, 39. Pero estos ecos también transmiten un mensaje de esperanza. El diluvio está destinado a ser una nueva creación, a partir de las aguas, lo que lleva a una nueva existencia. El movimiento de las aguas muestra que este suceso de creación, de hecho, revierte el acto de creación de Génesis 1, en contraste con Génesis 1, que describe una separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Génesis 1:7. El diluvio supone su reunificación cuando éstas explotan más allá de sus confines.
Génesis 7:11. Este proceso transmite un mensaje paradójico. Dios primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una nueva creación posterior. La creación de la tierra nueva requiere la destrucción de la antigua. El suceso del diluvio prefigura la futura salvación del mundo en el tiempo del fin. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Comparar con Isaías 65:17. ¿Qué hay entre nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva creación? Romanos 6:1-6 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Martes 19 de abril. El fin del diluvio. Génesis 7:22-24 describe el efecto abrumador y completo de las aguas, que destruyeron todo ser que vivía. Génesis 7:23. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24. En este contexto de total aniquilación y desesperanza, se acordó Dios. Génesis 8:1. Esta frase está situada en el centro de los textos que comprenden el diluvio, una indicación de que esta idea es el mensaje central de la historia del diluvio. Leamos Génesis 8:1. ¿Qué significa que Dios se acordó de Noé? Génesis 8:1 nos dice: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre las aguas, y disminuyeron las aguas. El verbo hazar, acordarse, significa que Dios no se había olvidado. Es más que un simple ejercicio mental. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa y a menudo se refiere a la salvación. Génesis 19:29. En el contexto del diluvio, se acordó Dios, significa que la lluvia fue detenida. Génesis 8:2. Y que Noé pronto podría salir del arca. Génesis 8:16. Aunque todavía no recibió una orden directa para salir, Noé toma la iniciativa y envía primero un cuervo y luego una paloma para tantear la situación. Finalmente, cuando la paloma no regresa, entiende que las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Génesis 8:13. El comportamiento de Noé es rico en lecciones prácticas. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios, aunque todavía Él no haya hablado directamente. Por otro lado, la fe no niega el valor del pensar y tantear. La fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. Y aún así, Noé sale únicamente cuando Dios finalmente le dice que lo haga. Génesis 8:15-19. Es decir, incluso cuando sabe que es seguro irse, Noé todavía confía en Dios y espera la señal de Dios antes de salir del arca. Esperó pacientemente dentro del arca. Como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente, descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia
que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Patriarcas y Profetas, página 95 y 96. Leamos Génesis 8:1, Génesis 19:29 y Salmo 106:4. ¿Qué significa la expresión "se acordó Dios"? ¿Qué significa esta verdad para nosotros ahora? Es decir, ¿cómo te ha mostrado Dios que se acuerda de ti? Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Salmo 106:4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Miércoles 20 de abril. El pacto, primera parte. Ahora es el momento en que habría de cumplirse el pacto prometido. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. En contraste con la advertencia divina de destrucción, Génesis 6:17. Este pacto es la promesa de vida. Génesis 8:20. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca y por qué? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Al igual que Adán y Eva, quienes seguramente adoraron a Dios el sábado, inmediatamente después de los 6 días de la creación, Noé adoró a Dios inmediatamente después del diluvio. Otro suceso de creación en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, existe una diferencia entre los dos actos de adoración. A diferencia de Adán y de Eva, quienes adoraban al Señor directamente, Noé tuvo que recurrir a un sacrificio. Esta es la primera mención en las Escrituras de un altar. El sacrificio es un holocausto, olá, el sacrificio más antiguo y frecuente. Para Noé, este sacrificio era una ofrenda de acción de gracias. Comparar con Números 15, 1 al 11, ofrecida para expresar su agradecimiento al Creador, quien lo había salvado. Leamos Génesis 9, 2 al 4. El diluvio. ¿Cómo afectó la dieta humana? ¿Cuál es el principio que está detrás de las restricciones de Dios? Génesis 9, 2 al 4 nos dice: El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Debido al efecto del diluvio, los alimentos vegetales ya no estaban disponibles, como solía estarlo. Por lo tanto, Dios permitió que los seres humanos comieran carne animal. Este cambio de dieta generó un cambio en la relación entre los seres humanos y los animales, en contraste con la que habían tenido desde la creación original. En el relato de la creación, los seres humanos y los animales compartían la misma dieta vegetal y no representaban una amenaza mutua. En el mundo postdiluviano, la matanza de animales para comer implicaba una relación de temor e intimidación. Génesis 9:2. Una vez que comenzaron a comerse entre sí, los seres humanos y los animales sin duda desarrollaron una relación bastante diferente de la que habían disfrutado en el Edén. Sin embargo, la tolerancia de Dios tenía dos restricciones. En primer lugar, no todos los animales eran aptos como alimento.
La primera restricción estaba implícita en la distinción entre animales limpios e inmundos, que era parte del orden de la creación. Génesis 8, 19, 20. Comparar con Génesis 1, 21, 24. La segunda era explícita y nueva, y era abstenerse de consumir sangre, porque la vida está en la sangre. Génesis 9, 4. Jueves 21 de abril. El pacto, segunda parte. ¿Cuál es la importancia del compromiso de Dios con la preservación de la vida? La bendición de Dios. ¿Cómo cumple con este compromiso? El compromiso de Dios de preservar la vida fue un acto de gracia. No fue el resultado de los méritos humanos. Dios decidió preservar la vida en la tierra a pesar de la maldad humana. Génesis 8:21. Génesis 8:22 dice, literalmente, todos los tiempos de la tierra, es decir, mientras dure esta tierra actual, las estaciones vendrán y se irán, y la vida continuará. En síntesis, Dios no se dio por vencido con su creación. Por cierto, el siguiente versículo, que habla de la bendición de Dios, nos transporta a la creación original, con su bendición. Génesis 1, 22 y 28 y Génesis 2, 3. El Señor, en cierto sentido, le estaba dando a la humanidad la oportunidad de volver a empezar. Leer Génesis 9, 8 al 17. ¿Cuál es la trascendencia del arco iris? ¿Cómo se relaciona esta señal del pacto con la otra señal del pacto, el sábado? Génesis 9, 8 al 17 nos dice: It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros,
y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La frase establezco mi pacto se repite 3 veces. Génesis 9, 9, 11 y 17. Lo que marca el punto culminante y el cumplimiento de la promesa inicial de Dios. Tras la sección anterior, que es análoga al 6º día del relato de la creación, esta sección es análoga a la sección que cubre el 7º día del relato de la creación, el sábado. Dentro del texto, la repetición de la palabra pacto 7 veces resuena con el sábado, como el día de reposo. El arco iris es la señal del pacto. Génesis 9, 13, 14 y 16. Comparar con Éxodo 31, 12 al 17. Además, como el día de reposo, el arco iris tiene un alcance universal. Se aplica a todo el mundo, así como el sábado, como señal de la creación, es para todos, en todas partes. La promesa de que no habrá ningún otro diluvio mundial es para todos, en todas partes también. La próxima vez que veas un arco iris, piensa en todas las promesas que Dios hizo. ¿Por qué podemos confiar en esas promesas y cómo nos muestra el arco iris que podemos confiar en ellas? Viernes 22 de abril, para estudiar y meditar. Es muy esclarecedor comparar la mentalidad y el comportamiento de la gente y el estado del mundo antes del diluvio. Sin duda, la maldad humana no es un fenómeno nuevo. Observa los paralelismos entre aquella época y la nuestra. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres, y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocantes a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. El fraude, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en crónicas de asesinatos. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones, y los disturbios, que de vez en cuando excitan el horror del mundo, no son sino señales de los reprimidos fuegos
de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales fueron destruidos los pecadores del antiguo mundo. Patriarcas y Profetas, página 90 y 91. Preguntas para dialogar. Primero, ¿cuáles son las características comunes de la sociedad antediluviana y la nuestra? ¿Qué nos enseñan estas características comunes acerca de la gracia de Dios, que a pesar de todo, Él ama al mundo y todavía busca salvar a quien pueda? Segundo, algunos argumentan que el diluvio de Noé fue solo un acontecimiento local. ¿Qué tiene de malo esa idea? Si esto fuera cierto, ¿por qué cada inundación local y cada arco iris convertiría a Dios en un mentiroso?